secuencia. Vamos a ver. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y al final sintió hambre. Y el diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Amén, amén, amén. Estamos estudiando acerca del accionar del Espíritu Santo y el accionar del Espíritu Santo esta vez en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos venido hablando acerca de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la triunidad, de la Trinidad. Y por lo tanto es un ser, es parte de la persona de la Trinidad y es Dios mismo. No es que tengamos tres dioses, como por ahí nos acusan algunos extraviados, no. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero. Pero el Espíritu Santo tiene una misión y tiene un accionar que nosotros lo hemos visto en la misma obra del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Nosotros estuvimos hablando que el Espíritu Santo participó de la concepción del Señor Jesucristo. Estuvo Él ahí y vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Hoy día vamos a tratar acerca del Espíritu Santo, cómo es que en los inicios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo llevó, después del bautismo del Señor Jesucristo, Él mismo llevó al propio Señor al desierto para ser tentado. El Señor Jesucristo, luego de ser bautizado y cuando el Espíritu Santo se manifestó como una paloma, en forma de paloma, no que sea una paloma, sino en forma de paloma, dice la Biblia categóricamente, fue llevado después por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y entonces ahí vamos a ver cómo es que el Señor operaba en la vida del Señor Jesucristo el segundo Adán. El segundo Adán. Entonces ahí vamos a estar viendo algunos otros puntos bíblicos que van conexos con esto, ¿no? En primer lugar, decíamos que el Espíritu Santo fue quien eh, encarnó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tenía ni un ápice genético de Adán. Por eso es el segundo Adán. Adán no tenía madre, porque fue formado y creado por Dios mismo. El Señor Jesucristo, siendo la segunda persona de la Trinidad,
es formado en el útero de María, que era un receptáculo, nuestra hermana en la fe, y el Señor Jesucristo fue ahí formado ahí como el segundo Adán, y por lo tanto él no tenía ni un ápice genético, ni compartió nada genético de María. Él no tenía las carestías y las miserias de los descendientes de Adán como nosotros tenemos. Por lo tanto, él no tenía esa maldición del pecado encima. Por lo tanto, María no era ni siquiera su madre a nivel genético. Era simplemente el receptáculo por el cual tenía que nacer, porque él se estaba humanando, se estaba haciendo humano y tenía que nacer a través de una mujer para que sea pues verdaderamente humano, para que se cumplan las profecías de Isaías, que una virgen concebirá. ¿Cómo era posible que una casada, esposa, porque María estaba casada ya con José, desposada, pudiera tener un hijo? Y eso ya lo hemos estudiado el domingo pasado. Entonces, el Espíritu Santo formó al Señor Jesucristo en el útero de María, y el Señor Jesucristo no tenía ni un gen de María. Si en ese tiempo le hubieran hecho una prueba de ADN al Señor Jesucristo, veían que María no era su madre, y José tampoco. Hermanos, estamos hablando en cuestiones en términos de este tiempo, de pruebas de ADN, etcétera, etcétera. Y esto para que quede claro, y desmontamos aquellas doctrinas de organizaciones religiosas muy conocidas que dicen, no, María, la madre de Jesús, el receptáculo por el cual vino el creador del mundo, creador incluso de María. Pero en términos genéticos y humanos, María no era su madre. Era como receptáculo, y ante los demás se veía pues que era la madre de Jesús. Pero voy a esto para que en la Biblia no encuentra usted que a María se le diera el título de Madre de Dios. Por eso es que estoy diciendo todas estas cosas como preludio. No había tal cosa. Si usted varón, le hacen una prueba de ADN, encontrará que usted tiene cromosomas XY, un par de cromosomas XY, que le indica que usted es un hombre. Y ese par de cromosomas XY viene de sus papás, de su mamá y de su papá. Pero Jesucristo, formado por el Espíritu Santo, no descendía ni de María ni de José. María era el receptáculo, María era el repositorio, el medio por el cual el Señor Jesucristo, después de ser humanado, venía y nacía como el segundo Adán. Así como Adán no tuvo madre, nadie puede decir la madre de Adán, no. Nadie puede decir el padre de Adán, no. El creador de Adán sí, el Señor Jehová nuestro Dios. O Yahvé o Yahweh, como usted quiera llamarlo. Eso queda claro. Y por eso es que en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, casada ya, pero no teniendo vínculo sexual con José todavía. María, su madre, con José, antes de que se juntasen, ese juntasen es de que tenía vida en común, vivir en común, ya esposa. Y no es malo que la esposa esté con su esposo, porque así la Biblia lo manda. Sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Concebido del Espíritu Santo. Y asimismo el Señor Jesucristo, en tal, era el segundo Adán. Por eso en Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y en todo este proceso, el Señor Jesucristo fue guiado, fue usado por el Espíritu Santo. Él, como todo hombre, demostró que el Espíritu Santo puede guiar a un humano y lo puede llevar a toda verdad. Siendo todo Dios y todo hombre al mismo tiempo, fue guiado por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso es que la Biblia dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, cuando leyó el Señor el rollo en la sinagoga. El Espíritu de Dios está sobre mí, hablando del Espíritu Santo, porque me ha mandado a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a proclamar el día agradable de Jehová. ¿Quién estaba haciendo todo eso a través del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Y ahí tenemos otra enseñanza,
que el mismo Señor Jesucristo nos mostró en su humanidad que el Espíritu Santo nos puede guiar a nosotros los humanos. Por supuesto, no somos el segundo Adán y tenemos esas carestías y miserias de nuestra naturaleza adánica, pero el Espíritu Santo nos puede guiar y nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso lo dice así el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo le ordenó al apóstol Pablo que dejara sentado eso en la Biblia, que Él nos ayuda en nuestras debilidades y que ora por nosotros, intercede con gemidos indecibles. O sea, imagínese el respaldo que tenemos del Espíritu Santo, y lo mismo tuvo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Y en Mateo 3 se nos dice que el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, y usted sabe que Juan el Bautista llegó a bautizar el bautismo del arrepentimiento, y el Señor Jesucristo se mostró, se manifestó ahí, y Juan, el profeta Juan, el último de los profetas, porque ya no hay más profetas, todos los que vienen a partir de después de él a decir yo soy profeta son mentirosos y embusteros. En la Biblia usted escuchará en el Nuevo Testamento que hay profetas, pero hablan acerca de el espíritu de profecía. Y hoy que está completa ya la Biblia, lo perfecto, ya no hay más ese ministerio. Entonces, vino Juan y vino el Señor Jesús ante Juan, y más bien Juan decía, no, tú bautízame. Pero el Señor Jesucristo le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Y fue sumergido en el Jordán. No que le echaron agüita arriba, no, fue sumergido. Y el Señor Jesucristo ya era adulto. Y fue sumergido en el Jordán y se abrió los cielos y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma. Y una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado, el segundo Adán. Así como estaba en ese ministerio, el segundo Adán. Mi Hijo, el Hijo de Dios. Esas cosas tienen que dar bien definidas. El Señor Jesucristo solo es Hijo de Dios, no hijo de ningún ser humano. Bien clarito eso. Y luego de esto, el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, con letra mayúscula, la E es el Espíritu Santo. Cuando usted ve en la Biblia Espíritu con mayúscula, la E, es porque se está hablando del Espíritu Santo. Cuando usted lo escucha, usted lo lee, perdón, en E minúscula, es porque está hablando del Espíritu del hombre. Entonces, dicho esto, vamos rápidamente a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver al Espíritu Santo, cómo se manifestó durante el bautismo del Señor Jesucristo. El profeta Juan en Mateo 3 decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea, el Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sucede esta verdad para cada creyente, discípulo e hijo de Dios, parte del remanente en la actualidad? Sí, desde que la iglesia fue instaurada en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes y muchos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Unos hablaban en griego, en arameo, en idioma del Ponto, etcétera, etcétera. Empezaban a hablar en diferentes idiomas, y los que estaban ahí, que eran de esas nacionalidades, entendían, mira, este está hablando en mi idioma, mira, este está alabando a Dios en mi idioma. Y llegó el Espíritu Santo en esa hora y se repartieron los dones y se veían como una llama de fuego sobre las cabezas de estos 120 que estuvieron ahí en el aposento alto. Se cumplió lo que dijo el profeta Juan, y hoy en día se sigue cumpliendo. Cada vez que hay un creyente, cada vez que hay un ser humano, que es tomado por la gracia de Dios, que su corazón es abierto al entendimiento de las Escrituras y entiende la necesidad de ser perdonado de sus pecados y de ponerse a cuenta con Dios y corre a los pies de Cristo pidiendo perdón, esa persona que ya es regenerada, cuando se arrepiente es lleno del Espíritu Santo y es bautizado con el Espíritu Santo a plenitud, con fuego. Por eso es que dice santo, el Espíritu Santo y fuego.
Es decir, como si fuera una llama que va quemando todo ese estilo de vida que el individuo tenía. Si antes le gustaba robar, ya no quiere robar. Si antes le gustaba mentir, ya no quiere mentir. Si antes era un orgulloso y petulante y soberbio y él todo de repente se humilla y ya baja la cerviz. Si antes era un tipo que decía que no, yo todo lo puedo, yo hago la plata, ahora se humilla y dice, no, si Dios quiere. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el ministerio del Espíritu Santo se cumplió a cabalidad en la persona del Señor Jesucristo y se cumple también en cada uno de los creyentes. Sigue diciendo la Biblia, y Juan dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, hablando de la condenación eterna. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por tú y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora. Es decir, le dijo, oye Juan, ya pues, ya Juan, ya Juanito, ya. Porque así os conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, el Señor Jesucristo le dio su estate quieto. Ya pues Juan. Juan dijo, ok Señor Jesús, ¿está bien? Y Jesús, después que fue bautizado, sufrió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Quien vio eso fue el Señor Jesucristo. Vio los cielos abiertos. Estaba como todo hombre, estaba en su humanidad y pudo expectar hasta el tercer cielo, y vio cómo el Espíritu Santo se manifestaba en esa hora en forma de paloma, iniciando ya su ministerio terrenal. Él había estado creciendo bajo la tutela del Espíritu Santo, porque a los 12 años estuvo enseñándole a los maestros y los maestros no sabían, oye, ¿por qué ese niño tiene tanta sabiduría, no? Y cuando José y María le dicen, pero Jesús, ¿por qué te fuiste de la caravana? ¿Por qué no estuviste? Lo primero que le dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué, María, José? En los negocios de mi padre yo tengo que estar. Manifestando abiertamente que él, pues, ellos eran sus, digamos, sus tutores físicos, que ante los demás eran sus padres, pero en realidad él era hijo de Dios. Genéticamente no tenía nada de ellos, entonces les manifestó. Sin embargo, el Señor nunca fue ingrato con María ni José. Y en Marcos se nos dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú eres el segundo Adán, en quien tengo complacencia. Eso es lo que nos dice Marcos. Y Lucas nos da otro vistazo también. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Esto es Marcos. Y en Lucas, ¿qué dice? Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí Lucas nos dice que vino en forma corporal como paloma, ¿no? Mateo y Marcos nos dicen en forma de paloma. Aquí vino en forma corporal, o sea que se materializó como la forma de una paloma. Algunos nos dicen que nosotros somos palometras porque adoramos a una paloma. No, hermano. El Espíritu Santo se representa así como una paloma, pero no es que sea una paloma. Y nosotros no adoramos una paloma. Se representa, se manifestó en esa ocasión así, pero no dice que el Espíritu Santo anda así. El Espíritu Santo es una persona. Él siente, él también tiene esas emociones, porque el Padre también tiene emociones, así como nosotros tenemos emociones. Por eso es que somos a imagen y semejanza de Dios. Veamos ahora cómo el Espíritu Santo impulsa al Señor Jesucristo a ir al desierto. A ir al desierto. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu
al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo. Oiga, pero ¿cómo es esto, hermano Rafael, de que el Espíritu Santo lo lleve para ser tentado? Es que diferenciemos aquí. Ya ve cómo vamos a ver varios temas bíblicos. Una cosa es tentación y otra cosa es pecar. El creyente es tentado por su misma carne, por Satanás, por el mundo, a cada rato, a cada instante. El tema es no sucumbir a la tentación, porque algún día cuando estudiemos el proceso del pecado, todo parte aquí, en la mente, aquí se concibe todo. Y luego dice, cuando la Biblia dice, cuando da luz al pecado, pues trae la muerte, porque uno peca. En nosotros los creyentes van a haber tentaciones y podemos pecar, sí, pero nosotros no practicamos el pecado como sí lo practica el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, lo practica abiertamente. ¿Qué es practicar el pecado? Es la persona que se deleita en el pecado, vive en el pecado y no tiene arrepentimiento. Y ojo que arrepentimiento es diferente de remordimiento. Porque el pecador puede tener remordimiento y decir, ¿para qué lo hice? Caray, vive con remordimiento. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué? Pero no se arrepiente. En cambio, el creyente sí se arrepiente y el arrepentimiento es un cambio de actitud. Dice, no, eso yo no lo vuelvo a hacer. No quiero hacer esto. Y clama y ora y gime y pide, Padre, ayúdame, no quiero hacer esto, no lo quiero volver a hacer. Dame fuerzas, ayúdame, enséñame cómo lo hago, cómo salgo adelante. Ese es el creyente. El no creyente se remuerde. ¿Para qué lo hice? Caray, tantos problemas que me ha dado esto. ¿Para qué me metí en esto? Pero no hay un cambio de actitud. Porque no es regenerado. Y tal vez en un tiempo pueda abstenerse de esa cosa. Pero como no es regenerado, va a volver a reincidir en eso. En el creyente también puede ser así. Pero la diferencia es que clama a Dios, busca a Cristo y sabe cómo salir adelante con la ayuda de Dios. En ocasiones el Espíritu Santo va a permitir que seamos probados. Nos lleva al desierto. Al desierto. Porque todo creyente tiene que desarrollarse en la vida cristiana, tiene que avanzar en la vida cristiana, tiene que crecer. Si no, ¿cómo va a enseñar usted? Si no usted antes no ha pasado cosas como esas, si usted no ha aprendido a defenderse frente al ataque satánico que vamos a ver en este instante, ¿cómo? Si usted no pasa por el desierto. Montones de creyentes han tenido un mal concepto de lo que es el Evangelio. Creen que el Evangelio es un lecho de color de rosa. ¡Ay, qué rico! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! No hay problemas, claro. Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a llenar de negocios. Y así dice el Señor. Y viene un tiempo de visitación donde recibirás grandes fortunas y tus cuentas se llenarán de dólares y tú serás lleno de dinero. Eso es lo que le gusta a la gente, al hombre material. Por eso es que Satanás inventó sus movimientos sectarios, carismatoides y de la prosperidad y reino ahora, que también obedecen aparte del nuevo orden mundial, porque son peones muchos de ellos de las tinieblas, siervos del Dios de este siglo, el Dios con minúscula. Por eso es que a muchos les gusta ese evangelio y quisieran que todo el mundo hablara de prosperidad y de prosperidad. Hay prosperidad en el Señor, sí, pero eso es de acuerdo a la voluntad de Dios y por el obrar de Dios a través de su Santo Espíritu en el creyente, porque Él pone el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad, a la voluntad de Dios. Hay momentos en que el Espíritu Santo te va a llevar al desierto porque tú tienes que crecer, tienes que aprender o todo el tiempo vas a ser un niño espiritual. ¿Cuándo vas a aprender a madurar? ¿Cuándo vas a aprender tú en la vida cristiana a enseñar a otros? Todo el tiempo estás aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. ¿Y cuándo enseñas tú a otros? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que el Señor siempre me hablaba al corazón a través de su palabra. ¿Cuándo vas a enseñar a otros? Conoces muchas cosas, te vas llenando de cosas, pero ¿cuándo? Y empieza por el hogar. Y ese es un desafío para mí. Como padre, tengo que enseñarle a mis hijos todo el conocimiento que el Señor me ha permitido obtener. Tengo que volcarlo a ellos para que ellos también aprendan. Y para llegar a eso, seguramente que habrá un momento en que el Espíritu Santo te va a llevar. Te va a llevar a... ¿A dónde te va a llevar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a llevar al desierto.
Ahí te va a llevar el Espíritu Santo, al desierto, al desierto. Y si tú no vas al desierto, no vas a aprender. No vas a aprender cómo combatir al maligno a través de la palabra. No vas a aprender cómo poder salir adelante frente a las circunstancias cuando estas son terribles. Montones de creyentes quieren el evangelio ese almático, ¿no? Y entran a las iglesias y todo es música. Aquí con las justas cantamos 3 himnos y quisiéramos cantar más, pero el tiempo se nos acorta. Pero hay iglesias donde son 2 horas de música y no ni siquiera son himnos, todos son músicas almáticas. Ay, 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 y todo es el yo, ¿no? Ay, si te sientes solo, ay, si te sientes esto, y ay, y todo es victimización, pero caramba, creyente, si tú mientes vas a tener las consecuencias de tu pecado. Si tú no oras, vas a tener las consecuencias de tu pecado. Si tú no lees la Biblia, vas a tener las consecuencias de tu pecado. Por eso es que te suceden todas las cosas que te suceden. Por eso es que nos suceden todas las cosas que nos suceden por cuanto no caminamos bien en el Señor. Entonces lo único que hacen estas congregaciones es pasarte por arriba la mano y victimizarte. No. Ay. Y cuando te dicen, oye, hermanito, cambia pues de actitud. Arrepiéntete, ponte a cuentas con el Señor, camina con el Señor. ¿Cuándo? Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo te lleva al desierto y eso es lo que pasó. Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Lo empujó, como diciéndole, ¿sabes qué, Satanás? Aquí tienes a uno a quien va a pasar la prueba, ¿eh? Es como le pasó a Job también, que estamos estudiando, por cierto, los días miércoles. Vamos a entrar al capítulo 7 ya. Y vino el tentador. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor Jesucristo, previo al desierto, había estado preparándose en ayuno. Hemos dicho ya que, bueno, hay algunas iglesias que no creen en que se deba ayunar porque estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Eso también es válido. Pero otros sí creemos que se puede ayunar. Porque yo, que no puedo hacer una doctrina tampoco de esto, considero que lo que la Biblia dice que el espíritu está dispuesto. Pero el cuerpo, ¿qué cosa? Es débil, la carne es débil. Y cuando uno se abstiene de alimentos, pues el espíritu toma más notoriedad y la carne baja. Y entonces la naturaleza esta que nos ha sido dada ahora de creyentes empieza a tomar más fuerza. Y el Señor Jesucristo había estado ayunando 40 días y 40 noches, oye, mi hermano. O sea que estaba potente el Señor Jesús y también estaba débil físicamente. Y estando en eso, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Es que así es Satanás, hermano. Así es Satanás. Siempre va a decirte, si eres hijo de Dios, ¿por qué no sales de tu problema? A ver, dime, ¿por qué te has enfermado del estómago, o de los intestinos, o del útero, o esto, o el otro si eres hijo de Dios? A ver. Te lo va a decir, te va a lanzar el dardo en la mente. Porque te va a ver en lo físico, porque Él mira siempre lo físico. Y Él quiere que nosotros veamos lo físico y nos centremos y nos enfoquemos solo en lo físico, pero no miremos las cosas espirituales, lo que está alrededor, la trascendencia que hay detrás. Él no quiere eso. Porque Él no sabe de cuestiones de fe, pero nosotros sí, porque somos creyentes. Y a través del Espíritu Santo nosotros sí miramos las cosas con los ojos de la fe. Hay algo más, o hay un propósito más, seguramente hay algo más, o seguramente hay algo que el Señor me quiere enseñar o que quiere ordenar en mi vida. Así reacciona el Hijo de Dios frente a los problemas. Y aquí Satanás lo primero que le dice al Señor que está con hambre, porque son 40 días y 40 noches que no ha probado nada, ni bebido nada. Y lo primero que le dice, bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, ¿qué le respondió? Porque él le puso una necesidad. Satanás le puso una tentación con una necesidad. Una sutileza donde había una necesidad ahí de por medio. ¿Qué es lo que le dijo? Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás suele ponerte en la tentación una necesidad.
Mira, estás sin trabajo y mira que te está ofreciendo este amigo. Aparece un amigo y te dice, mira, ¿sabes que hay que hacer un negocio aquí en la empresa? Nadie va a saber, nadie va a saber, pero aquí vamos a sacar cada uno $1000, pero nadie sabe. Y tú estás, uy, mira, ven y te alcanza para el colegio de los hijos, tu esposa está enfermo, tú estás medio enfermo. Esa es la bendición que Dios te está dando. Justo, mira, se ha abierto una puerta y podemos sacar aquí $1000 y nadie se va a dar cuenta. Uy, ¿qué vas a ver? Nadie va a saber. Hay una necesidad y en medio de esa necesidad está la trampa, porque es una media verdad. Así opera el maligno. Así opera cuando tú estás en el desierto. Estás en medio de la circunstancia difícil. Así opera Satanás. En medio de la necesidad, ahí viene el veneno para que tú peques, para que tú te desligues o por lo menos desprecies el poder y el amor de Dios y le creas a Él. Y dice en Lucas, hablando de esto, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. El Señor Jesús iba a ir al desierto, pero ¿cómo estaba yendo al desierto? Lleno del Espíritu Santo. Y aquí tenemos otra enseñanza. Cada vez que el Espíritu Santo te va a llevar al desierto es porque ya estás bien preparadito para ir a combatir. Conoces la Biblia, todo, estás listo. El Señor Jesucristo conocía la Biblia al revés y al derecho. Satanás también la conoce. Y el Señor Jesucristo sabía cómo aplicar la espada del Espíritu. Sabía dónde hincar al maligno. Entonces, para ir al desierto, es decir, cuando vas a ser probado en tu fe, tú previamente estás preparado en el Señor porque el Espíritu Santo te prepara, te llena. No digas que estás yendo al desierto cuando por el pecado tú estás en una mala condición. Eso no es ir al desierto. Ahí tú estás bajo corrección. Tú no estás yendo a un desierto, estás siendo corregido. Hermano, estoy en mi desierto. ¿Qué desierto, hermano? Si tú no lees la Biblia. Con la justa la lees los domingos. Hermano, estoy en el desierto. Si tú nunca, si quieres, Padre mío y Dios mío, Señor mi Dios, gracias por este día. Nunca. Nunca le agradeces a Dios por los alimentos. Come nomás. El burrito todos los días rebuzna agradeciendo a Dios por su comida. El gallo todos los días canta agradeciéndole a Dios por su comida. Los pajaritos todos los días están cantando cada vez que hay alimentos. Están ahí ¿cómo se llama? Los patos, las palomitas, todos agradecen a Dios. Pero tú no. No he entrado a mi desierto. No, estás siendo corregido por el Señor. Esa es otra cosa. Entrar al desierto es cuando uno, estando, caminando en la fe, derecho, amando a Dios, leyendo la Biblia, saliendo adelante con el Señor, uno ya es llevado al desierto porque ahora ya toca avanzar en la vida espiritual. Ya toca subir un peldaño más. Ya no puedes estar todo el tiempo como niño. Ya tienes que subir un peldaño más. Ya te toca enseñar a otros. Ya te toca edificar a otros. Ya te toca exhortar a otros. Ya te toca consolar a otros. Y el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 4, verso 1, que fue lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿Dónde está ese pan? La Biblia, hermano. Con eso te alimentas espiritualmente. Con eso estás fornido espiritualmente. Como decimos en el Perú, maceta espiritualmente. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por dónde? Por la palabra de Dios. Ay, hermano, que ya no veo ya. Estás como yo, que a veces no veo por los ojos. Le da. Entonces pon un audio. Tienes un celular. En lugar de andar en TikTok y viendo otra cosa, pon un audio con la Biblia y escúchala. Te vas en el trabajo, en el auto, vas escuchando la Biblia, vas fortaleciendo. Todas las mañanas yo pongo mi audio. Yo voy haciendo mis cosas y voy esto, además de leer la Biblia, voy escuchando. Y me voy camino al trabajo y voy escuchando. Y donde yo voy, ahí está mi audio que suena y los que escuchan, ahí escucharán lo que dice la palabra del Señor. Ya encontré ese nuevo método de evangelización. Ahí pongo mi teléfono y está haciendo bulla. Me falta un teléfono más potente con más volumen para que todos ahí escuchen. Y ahí algunos veo que se les hace cositas porque seguro su diablo no quiere.
Pero ahí escucha. Pero tenemos que avanzar. Y dice el Señor Jesús, le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y luego dice Lucas en el versículo 5, el capítulo 4, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le mostró todos los reinos de la tierra. Ahí estaba su gobierno, ahí estaba mi gobierno, ahí estaba todo, le mostró todo. De esos tiempos y de los tiempos actuales seguramente. Y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, o sea, todo este poder sobre ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, la doy. A quien quiero, la doy. A quien quiero, la doy. Ahí cambia el orden Lucas con relación a Mateo. Porque en Mateo capítulo 4, verso 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Satanás nota en Lucas que dice algo muy interesante. Dice, a ti te daré todo este poder de los reinos, de los gobiernos. Le pregunto entonces a la luz de la Biblia, ¿su gobierno está bajo la autoridad de Satanás? Su presidente, Boric, Petro, Dina Boluarte, antes Castillo acá, Lazo, Fernández en la Argentina, Sánchez en España, Biden en los Estados Unidos, Putin en Rusia, Zelensky ni se diga en Ucrania, Xi Jinping allá Xi Jinping creo que es, allá en la China. ¿Están o no están bajo el control de Satanás? Por supuesto que sí. Por eso es que el creyente durante estos años se daba cuenta de que pueden orquestarse todos ellos bajo la tutela del maligno. Sí, porque la Biblia dice, Satanás mismo se lo dijo al Señor Jesucristo, este atrevido se lo dijo. Este atrevido le dijo, y a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, el poder de ellos, las riquezas de ellos. Porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó a él? Porque aquí Satanás está hablando antes del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Está hablando antes. ¿Quién se le entregó a Satanás? Adán. Adán, cuando pecó, le dijo, ahí está, pues Satanás, ahora eres mi papi, mi papá. Se le entregó. Y por eso es que Satanás dice, a quien quiero se lo doy. Por eso es que cuando hay algo que el mundo ama, que es muy conocido en el mundo y muy famoso, usted tiene que estar alerta. Si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene que hacer? Pensar bien en el Señor, orar, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Si todo el mundo dice que esto es bueno, si todo el mundo dice que la lavandería es buena, dime tú, mi Señor, a la luz de tu palabra, a la luz de las cosas que suceden, dame inteligencia, intelecto, discernimiento, para ver si esto es realmente así. Si lo están diciendo los gobiernos, los periodistas, un montón de gente lo está diciendo y todo el mundo y quieren encima obligarlo a uno. Algo debe haber ahí, porque tu palabra dice que Satanás dice que toda esa potestad y la gloria es de ellos y a ellos le ha sido entregado a quien quiere le da. Algo debe estar sucediendo. Eso es lo que tenía que haber hecho. Ese razonamiento tuvo que haber ejercitado un hijo de Dios durante estos tiempos. Porque Satanás, este atrevido, le dice al mismo Señor Jesucristo de que Él es dueño de todas estas cosas. Pero el Señor Jesucristo, como está lleno del Espíritu Santo, y Satanás le dice, si quieres, y a quien quiera le doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Porque eso es lo que busca el maligno, que lo adores, que lo adores, que lo adores. Ah, hermano Rafael, ¿hubieron muchos adorando al diablo en estos últimos años? Sí. ¿Hasta creyentes adoraron al diablo? Creyentes verdaderos no creo. Pero algunos confundidos tal vez sí. Porque estaban frente a una tentación, porque fue una tentación para todo el mundo. Muchos fuimos llevados al desierto en esa época para ser tentados, porque nos decían, morirás si no te pones esto, morirás y perderás tu trabajo si no haces esto, no podrás comer si no haces esto, tienes muerte civil si no haces esto. Estábamos siendo tentados. No vas a poder viajar si no haces esto. Estábamos siendo tentados. Estábamos siendo tentados.
Pero el Espíritu Santo en nosotros, su accionar y su poder, ¿qué es lo que hizo en nosotros? Nos mantuvo quietos, tranquilos, esperando en el Señor. Algo no debe estar bien acá, algo debe estar oscuro acá. Hay que esperar en el Señor, confiar en el Señor. Y el Señor Jesucristo, cuando fue confrontado, mejor dicho, tentado por Satanás, así que le dijo el Señor Jesús, respondiendo Jesús, le dijo, vete Satanás de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Para poder decir eso con ese poder de manera contundente, hay que estar lleno del Espíritu Santo y no sucumbir a la tentación. El Señor ahí, como todo hombre y todo Dios al mismo tiempo, bajo el poder del Espíritu Santo, rechazó la oferta de Satanás inmediatamente. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Punto final. Me puedes tentar con todas las riquezas del mundo y el poder del mundo. Pero si eso no viene de Dios, no es de Dios, sencillamente lo desecho. No me interesa, no me importa. Si todo el mundo lo hace, no me importa. Si todo el mundo dice que es bueno, no me interesa. Si todo el mundo dice que esto hay que hacer, no me importa. El príncipe de este mundo ama sus cosas y da su gloria a quien él quiere darle. Por eso es que usted ve cantantes famosos, gente que es conocida, y hay muchos jóvenes, sobre todo nuestros jóvenes, se ilusionan, ay, qué conocido, ay, qué fama. Entonces ahí hay que enseñarle, mire hijita, mire hijito, esa fama, ese poder es temporal. Y detrás de ello hay toda una connotación, porque tú no sabes la vida miserable que vive ese supuesto famoso. Puede ganar miles de millones de dólares, puede estar repleto de carros de último modelo y de alta gama, pero por dentro está perdido, está extraviado. Llegado a determinado momento, si es que la gracia de Dios no llega a la vida de este hombre, Satanás termina matándolo, cortándolo o suicidándolo o metiéndole un cáncer, una enfermedad terrible o asesinado y se acabó y al infierno. Por eso hay que tener discernimiento en el Señor. Y regresando a lo de las tentaciones en Mateo, dice la Biblia en Mateo 4:5 que el atrevido de Satanás, entonces el diablo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Satanás conoce la Biblia? Sí, hermano. Y sabe cómo utilizarla sacándola de contexto, poniendo un pasaje y otro pasaje y haciendo que por ahí parezca confuso. Él sabe. Pero note usted cómo le dice al Señor Jesús este atrevido, si tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, o sea, como diciendo tú, ¿quién sabe si eres hijo de Dios? Es que así hace Él. Lo primero que hace es cuestionar tu identidad. ¿Por qué crees que te dice a ti cuando estás en tiempos malos? Te dice, uy, yo creo que ni eres creyente. Y te manda el pensamiento. Uy, mira lo que te pasó, mira lo que te sucedió. Uf, mira el hijo que tienes. Mira el problemón que tienes en la casa. A lo mejor no eres ni hijo de Dios. A lo mejor no eres ni hija de Dios. ¿Qué haces orando? ¿Qué haces leyendo la Biblia? ¿Qué haces? Dedícate a lo tuyo. Vive tu vida. Te va a cuestionar tu identidad como creyente. Te va a poner en tela de juicio que eres del Señor. Eso es lo que estaba haciendo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía hambre y le estaba diciendo, si eres hijo de Dios, y ya lo llevó a la cúspide del templo, al pináculo del templo, del segundo templo, y le está diciendo que se eche abajo, porque escrito está. O sea, quería tentar lo que Dios ha establecido en la palabra del Señor. Por supuesto que esa profecía decía que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra, por supuesto. Pero eso era tentar al Señor, solamente para hacerle caso a Satanás. ¿Y solamente para qué? Para sentir un momento de una cosa ahí tan rápida de decir, ay, mira cómo Dios me quiere, entonces yo me arriesgo a hacer eso. Satanás conoce la Biblia.
Y algunas veces va a usar pasajes bíblicos para que justifiques incluso tus malas acciones. Tu vida a veces que es incorrecta. No, pero aquí dice la Biblia de que yo soy hijo de Dios. Yo no miento, yo no mato, pero está lleno tal vez de soberbia. No, pero aquí dice la Biblia, la palabra de Dios dice que hay que ser duro contra el pecado, claro. Pero tú, ¿cómo estás andando delante del Señor? Hay montones de creyentes fariseos, religiosos, sepulcros blanqueados, creyentes entre comillas. Usted ha visto esos legalistas, ¿no? Y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas lo otro, pero por dentro están llenos de rapiña. Una cosa es confrontar el pecado en el Señor, en el Espíritu Santo, y decir esto no se hace, pero tú no lo vives. Por eso tienes autoridad espiritual y moral para poder decirlo. Pero si tú estás señalando al hermano, a fulano, a sotano, y en secreto tú lo haces, entonces te conviertes en hipócrita. Estás haciendo juicio sobre la otra persona cuando tú haces el mismo pecado o tal vez peores pecados. Y aquí Satanás quería que el Señor Jesús pues se echara del pináculo porque la Biblia decía, ¿y qué es lo que dice? El Señor le responde. Verso 7 de Mateo 4, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque eso es tentar a Dios. Tentar a Dios, tratar de justificar nuestras acciones. No, pero al final Dios me perdona. Y lo hiciste. A sabiendas que no lo debías hacer. Pero no, es que después Dios me va a perdonar. ¿Que acaso el perdón de Dios es una licencia para pecar deliberadamente? ¿Acaso la gracia es una licencia para pecar deliberadamente? No. ¿Qué hubiera sido el Señor Jesús de hacerle caso a Satanás y echarse del pináculo del templo? Porque la Biblia dice con claridad que los ángeles iban a venir a servirle y a protegerlo para que su pie no tropiece en piedra. Pero eso era tentarlo al Señor solamente por darle placer y por darle y hacerle caso a Satanás. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo y de la unción del Espíritu Santo, va a poder discernir cuándo es que Satanás te está tentando, incluso hasta usando la misma Biblia. Y cuándo deberías hacer lo correcto delante del Señor, que es siempre. Satanás astuto. Y en Lucas, vamos a ver qué dice en Lucas. Y dice, el verso 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, y le cita la Biblia, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando hubo acabado toda tentación. Es decir, que en ocasiones vamos a entrar a un programa de tentaciones en el desierto. Y vamos a ser tentados, hermano. Tentados. Porque en cada tentación hay una corona de victoria cuando la superamos. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. Y Satanás, una vez que terminó su programa de tentaciones, se fue, dice el verso 12 de Lucas capítulo 4. Y se fue apartado de él por un tiempo. La Biblia no dice qué otras tentaciones padeció el Señor, pero deja el Espíritu Santo sentado esto aquí en el verso 13 de Lucas 4. Por un tiempo. Y si el Señor Jesús fue tentado, hermanos queridos, y pasó adelante bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo accionar del Espíritu Santo en su ministerio, te pregunto, ¿usted y yo vamos a ser tentados? ¿O ya en nosotros ya no hay tentaciones? Hermanos, a diario, entramos a programas de tentaciones. Desde una cosa sencilla, a veces algunos hermanos me escribían y me decían, hermano, cada vez que oro después todo me sale mal, ya no quiero orar. O sea, lo tentó Satanás. Lo tentó porque le dijo, mira, mejor no ores. Mira, ¿qué tal si no oras para que no te hayas problema? ¿Qué tal si ya deja de orar y ya no va a haber nada, ni un problema en la casa ya? ¿Quién se va a dar cuenta? El hermano Rafael está en Perú, sabe Dios.
y dejan de orar. Y por supuesto hay una aparente paz, pero Satanás siempre es mal pagador. Pero sucumbieron a la tentación. Otros, no, estoy en problema económico y por ahí como que alguien me está ofreciendo un trabajito, algo, pero sabes que el trabajo es incorrecto. No, la provisión de Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, llegó el trabajo. Es una tentación. El trabajo no está viniendo de Dios, pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo y gobernado por el Espíritu Santo, y uno ya está en el desierto de la necesidad, porque el Señor te lo permite así, y no hay trabajo, y estás en esa necesidad y aparece esa oferta, mira, este trabajo hay, pero es una cosa escondidita que nadie tiene que saber. Uno como está lleno del poder del Espíritu Santo se da cuenta. No es que no pueda comer, que pobre mis hijos, que esto me va a pasar, que qué voy a hacer, que yo soy padre. No, inmediatamente, no. Mi fe no está en debate ni es negociable, Satanás. El Señor te reprenda, vete fuera. Él me proveerá un trabajo honesto, justo, agradable delante de sus ojos. Vete, Satanás. Escrito está. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ese escrito está, hermanos, es poderosísimo. Cada vez que viene una tentación, el escrito está. Escrito está. Y en eso tenemos que sentarnos y quedarnos en el Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él conoce nuestras debilidades. Y Él también padeció hambre, se entristeció, fue maltratado, traicionado. O sea que Él sabe todo lo que nosotros sentimos. Pero bajo el poder del Espíritu Santo, así como Él pudo resistir todas esas cosas, también nosotros. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Entonces no puede decir, no, pero si al Señor Jesús le hubieran tentado con esta tentación. No, hermano, dice tentado en todo. Tentado en todo, dice. O sea que las tentaciones que tú estás pasando, Él también las pasó. No, es que el Señor Jesucristo, no, si él era hombre. Era todo hombre. Y todo Dios al mismo tiempo. Pero superó las tentaciones. Hebreos 7, 26, 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, el segundo Adán, guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que él no tenía nada ni de María, ni de Adán, ni del primer Adán. Él era el segundo Adán, era el sumo sacerdote que nos convenía. Él no tenía que expiar primeramente sus pecados como los sumos sacerdotes humanos, descendientes de Adán. Él no tenía necesidad de eso. Por eso es que su obra en la cruz del Calvario, la obra en la cruz del Calvario es tremenda, hermano. Por eso es que ahora nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Porque todo este estudio de estos domingos es acerca del Espíritu Santo. Usted no está solo. Usted no está solo. Así como el Señor Jesucristo vivió guiado por el Espíritu Santo, lo mismo nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y reposará sobre él, Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Eso es lo que hace también el Espíritu Santo en el creyente. Espíritu de sabiduría. Por eso es que el creyente verdadero es sabio, hermano. Es sabio, entendido. Pasa esto, pasa lo otro. Está entendido. Y de inteligencia, es inteligente. No hay un cristiano verdadero burro, hermano. O ignorante, no. El cristiano verdadero es inteligente. Es inteligente, es capaz, es entendido. Tiene entendimiento, tiene espíritu de consejo. Las personas que no son creyentes lo miran, no, me va a dar una palabra de consejo. Estoy en un problema, lo buscan.
Dime tú qué puedo hacer. Tú sé que eres creyente. Sé que lees una Biblia. Háblame, dime. Porque el Espíritu Santo te da eso, un espíritu de consejo y de poder, poder espiritual. Y no tienes necesidad de andar diciendo fuera demonio de aquí, fuera espíritu de esto, fuera. No, 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 no. Poder espiritual. Satanás sabe, te conoce, sabe quién eres. Así como le dijo ese demonio a este hombre que querían sacarlo, le dijo, yo a Pablo conozco, sé quién es el Señor Jesucristo. Y a Pablo lo conozco, pero tú quién eres. Cuando uno vive de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, hasta los demonios nos conocen. Ah, yo conozco a esa, yo la conozco. Yo la conozco, esa que anda con bicicleta ahí en la Argentina, yo la conozco. Ah, yo conozco a ese hermanito ahí en Arequipa, Perú. Conocen y saben, respaldado por Dios. Ahí tratan de no meterse, porque saben que son de Dios. Porque hay poder espiritual. Espíritu de conocimiento. Del conocimiento espiritual de las cosas. De la mirada espiritual que uno le da a todas las cosas, que no todo el mundo tiene desarrollado eso. Y sobre todo, y de temor de Jehová. Ese temor de Jehová que encierra el amarlo, el adorarlo, el quererlo, el desearlo, el añorarlo. El que toda nuestra vida gira alrededor de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Ay, qué lindo, y es verdad, es hermoso, es bello. Dios, 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 Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Dios, Dios es el centro de nuestra vida. Dios, su palabra es el centro de nuestra vida. Todo, todo. Donde miramos está Dios. Miro mis manos y veo mis células, es Dios. Miro mi vida y está Dios presente actuando. Miro mi familia aún en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Veo que Dios sigue actuando. Eso es lo que da el Espíritu Santo. Márquelo ahí en su Biblia, Isaías 11, 12. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, gracias por tu palabra y te pedimos que tú obres en nuestro corazón, Señor, y obres en nuestra vida. Y que tú, Señor, nos permitas crecer y vivir la vida cristiana guiados por tu Espíritu Santo a plenitud. Ayúdanos, Señor. Y cuando seamos llevados al desierto, estemos plenamente capacitados para esgrimir tu palabra contra el maligno y superar toda tentación, Señor. Y que aprendamos que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Y que tu Espíritu Santo va a usar tu palabra para llevarnos a superar toda tentación. Y así como guiaste al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal desde el bautismo hasta ese tiempo en el desierto, en la tentación. Tú estuviste ahí, ministrándolo, dándole poder, conocimiento, sabiduría, consejo, temor hacia el Padre, respeto hacia el Padre, como todo hombre, como el segundo Adán. Señor, yo te ruego que tu palabra sea esa guía, ese faro en nuestra vida, Padre. A cada uno de mis hermanos, deposita sobre ellos la presencia tuya sea a plenitud en sus vidas, con poder, con sabiduría, con conocimiento espiritual y con temor de Jehová, se manifieste en ellos cada día, Padre. En mi vida también, en Ebenecer también, Señor. Y haz que todos nos comprometamos a servirte, Señor. Gracias, Padre, por esta tu palabra. En el precioso nombre de Jesús, el Señor, oramos así. Amén y amén. Amén, hermanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día.